esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinto solo como yo. Que se olvida entrando en contiendas, en discusión. Buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el más grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable Verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brilla esperanza, mi alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea Sonia Albury, Dios te bendiga, feliz cumpleaños. No me lo tiró Facebook, pero feliz cumpleaños, me espero que la haya pasado bien, Dios te bendiga. con su alabanza perfume mi trono de felicidad. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo a todos? Aquella que al verse alguno caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que Dios le bendiga, Pastora Daisy. Amén, gloria a Jesús. Eso es una realidad. Dios me la bendiga mucho, pastora. Trini, Madrid, Funes. Dios le bendiga. Quiero una iglesia que sane al herido, rompa cadenas, liberte al cautivo. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas sientan seguras y llenas de paz. Bendiciones, pastora. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno. Bendiciones. Pastor José Luis Mendoza, gracias por estar por aquí. Es un honor para mí tenerlos a todos aquí en la casa de Dios. Otro día más para alabar y bendecir su nombre. Estamos en unos tiempos que no podemos rendirnos. Tenemos que seguir hacia adelante con este mensaje porque la humanidad necesita de Dios. El mismo pueblo de Dios necesita de Dios. Ahora mismo Israel, hay que orar por Israel, Palestina. Esta guerra que al parecer se van a extender un poco más. Pero aquí todo el problema, quien va a sufrir son los niños y las personas vulnerables como los ancianos y todas esas cosas. En esta noche pues
les tengo otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo se encuentra en los libros de Hechos. Hechos es el libro donde se mencionaron todas las cosas que fueron hechas, historias, poemas y todas esas cosas. Y vamos a leer en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, versículo del 19 al 21. Y la bendita palabra, ya que está bendecida, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que arrepentíos y convertíos, para que no sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Versículo 20 dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ya pronto viene esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el último, y versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Elizabeth Monserrate, prima, Dios te bendiga. Emily Rivera, esposa de Carlos Luciano, Dios le bendiga también en esta noche. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Padre, en esta noche vengo a traer un mensaje más de parte tuya, mi Cristo Jesús. Padre, como digo siempre, no te apartes de mí, Padre Celestial. Pon palabras tú en mi boca, Padre. Pon carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se conectan, de los que están conectados y los que se vayan a conectar luego. Y esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Yo le puse por tema a este mensaje: no hay salvación sin arrepentimiento. Aquí bien claramente Pedro nos está diciendo que que arrepentidos y convertidos. No es lo mismo convertidos que convencidos. O sea, convencidos de que sabemos que hay un Dios, pero de que seamos convertidos no es lo mismo. Pero aquí bien claramente no hay salvación sin arrepentimiento. Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo y de las personas, no sería un arrepentimiento del corazón. Por eso muchas personas buscan salvación sin arrepentimiento. Y no puede ser de esa forma y manera. Hay que arrepentirnos antes de buscar y llegar a tener una salvación en Cristo Jesús. Nosotros hoy en día luchamos por esa salvación. Ya nosotros hemos confesado nuestros pecados, pero hay dos puntos bien importantes para la vida del cristiano, especialmente para el que viene nuevo a los brazos del Señor Jesucristo. Una es el bautismo en el agua. Cuando se nos bautiza, ese es el complemento de sepultar al hombre viejo y que venga una nueva criatura. Ese es el significado de la sumergir y volver a salir. Muerte y vida, donde todos los pecados se nos irán. Ahí el Señor Jesucristo coge esos pecados y los tira al fondo del mar. Pero hay muchas personas que se ponen caretas y son buzos y se van a buscar esos pecados, y ahí es que está el problema. Porque el creyente, cuando él confiesa sus pecados delante del Señor, viene siendo una nueva criatura. Viene el bautismo para limpiarnos del pecado. Para el tiempo de antes, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo,
había un lugar que era el lavamiento, que era en forma de una fuente, que era donde se lavaban las manos y los pies. Para aquel tiempo, pues se suponía que el que no se lavara los pies ni las manos sería una persona sucia y que moría. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y por medio de la parte de que somos salvados por la gracia, todo eso pasó. ¿Por qué? Por eso nosotros tenemos que tener el cuerpo limpio de pecados. Porque ahí es donde mora el Espíritu Santo. Y si donde mora el Espíritu Santo está sucio, más nunca puede morar el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso es el bautismo. Muerte para vida. Volvemos a nacer en Cristo Jesús. Por eso muchas veces, cuando en una ocasión alguien le preguntó al Señor, pero Señor, ¿cómo puede ser que seamos nuevas criaturas? ¿Cómo puede ser que un hombre que haya nacido puede volver de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer? Pues es sencillo. Es que nosotros tenemos que ser, como dice la palabra, como niños para llegar al reino de los cielos. Pero si no somos como un niño, ahora, ¿qué es lo que significa ser como un niño? No es beber leche en biberón, no es llorar, usar pañales, no es ese. Si cogemos la tendencia, vamos a entender que es lo que quiere decir que los niños son inocentes y muchos de ellos. Pues nosotros tenemos que tener una inocencia y ser limpios para poder llegar al reino de los cielos. Eso es simplemente lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, que tengamos una alma limpia, un corazón contrito y humillado hacia Él, pero sobre todo librarnos y limpiarnos del pecado. Pues esa fuente era para eso, pero ya eso se acabó, porque ahora no vivimos por la ley de Moisés, ahora vivimos por la gracia de Dios. Y esa gracia divina es la que nos va a llevar a la salvación. Pero para eso tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Eso quede claro para aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo, que de mi página hay muchas personas que entran pero no tienen casi mucho conocimiento. Para eso son estos mensajes, para educar al pueblo de Dios, para que ellos entiendan la importancia que es buscar de cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo, pero siendo arrepentidos de todos nuestros pecados, confesar todos nuestros pecados, confesar nuestras culpas, delante de los hombres y delante de Dios. Porque nosotros en muchas ocasiones lo hacemos con Dios en privado. Este servidor todos los días le pide perdón a Dios, porque yo no sé en qué momento yo haya pecado, porque se peca por diferentes formas. Omisión, por la boca, se peca con el pensamiento, se peca por los ojos, y se peca hasta por los oídos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué por los oídos? Porque es que si usted está en un lugar que lo que se está hablando son cosas necias, cosas de necedad, palabras obscenas, pues usted estaría participando de esas cosas. Pero lo más importante es en la visión. Porque hay personas que hoy en día ven una mujer, porque esto hay que aclararlo bien claro. Si nosotros caminamos por algún lugar y hay una persona que nos pasa por el frente, no vamos a hacer así. Entonces todo el tiempo que pasa una persona tenemos que hacer así. El problema es seguir a la persona con la vista. Ese es el pecado que cabe por la visión.
Muchas personas no piensan, no, es que la muchacha está bonita. Sí, puede estar bonita, pero ese no es el punto. Porque dice la palabra que el pecado es desear a la persona y llevársela al corazón, porque el corazón nos pertenece a Dios. Ya la mujer de uno, mi esposa, la esposa de los hermanos, la madre. Pero primero hay que tener a Dios aquí en el corazón, porque eso es lo más importante que Dios mira de nosotros. Los pecados. ¿Cómo nosotros nos basamos en los pecados? Si no me equivoco, el hermano Luciano estuvo predicando el domingo, en el día de ayer, acerca de algo parecido. Y es una realidad. Hoy en día muchas personas cometen pecado y no se dan de cuenta. Hay personas que han pecado y no miran hasta qué grado han pecado. Porque no me diga a mí que una mancha en un tigre no se va a ver. Pero Dios la está viendo. Dios está viendo ese tigre que tenía una mancha y le falta una. Pues Él la está viendo. Como también nos está mirando a cada uno de nosotros de lo que nosotros hacemos. Van a ser abiertos 3 libros. El libro de la vida, el libro de las obras y el libro de la ciencia. En esos 3 libros, ahí es que el Señor Jesús nos va a leer cada una de las cosas que están ahí escritas. Eso nos lo dice en Apocalipsis. Y si nosotros entendemos que tenemos que tener un alma limpio para nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar vigilantes nosotros mismos. Nadie vive con nadie. Cualquiera puede decir, no, yo hice esto, hago esto. No puedo decir que es mentiroso, como tampoco puedo dar fe de que sea así, porque no lo he visto. Entonces nosotros no podemos juzgar sin haber visto. Pero nosotros tenemos que ser responsables, cada uno de nosotros, de lo que tenemos que hacer para con nuestro Señor Jesucristo. Porque va a venir el momento que no vamos a ir delante del Padre y venga mi hermano o un familiar o alguien a defenderme de alguna cosa que yo haya hecho. Ahí no va a haber nadie, es usted con Dios. Y ya Dios sabe. Sí, pero mire, hermano, usted en cuestión de las obras, usted no quiso ayudar al hermano a ir a predicar a las calles. Pero nosotros no vamos a ser salvos por obras. Pero hay obras que son gratificantes para Dios. No todas las obras son un pecado para el Señor. Pero Dios nos va a llamar a cada uno al tribunal de Dios. Y ahí es que entonces nosotros vamos a saber el destino de cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos cuando estuvimos en la tierra? ¿Qué tú hiciste cuando estabas en la tierra? Fornicaste, pecaste, adulteraste. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo te vi. Yo te vi. Y si yo te vi, te digo que te vi porque yo soy omnipotente. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Él todo está mirándonos a cada uno de nosotros, especialmente para estos tiempos tan difíciles que se han puesto hoy en día en este mundo de hoy. Pero todo esto, como dice en la segunda parte del versículo 19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Refrigerio es como cuando usted tiene sed y necesita saciar esa sed. Hay muchas personas que lo hacen con agua no fría, pero otros la hacen con agua fría. ¡Ay! Se refresca.
La palabra de Dios es esa parte que nos da alivio, que nos da refrigerio. La palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a que aprendamos a qué es lo que es pecado y las cosas que son buenas para Dios. La Biblia misma es la guía de cada uno de nosotros. De ella es que nosotros aprendemos qué es lo que nosotros queremos para el Señor. Pero en muchas ocasiones el argumento de Pedro radica en que ningún hombre puede tener paz consigo mismo y los demás. Cuando nosotros no hemos sido arrepentidos y para tener una salvación, en muchas ocasiones nos sentimos culpables por cualquier cosa que suceda. Pero es la conciencia, porque esa es otra de las partes que tiene el ser humano, que a veces se olvida de las cosas que hace. Eso es como la persona que mata. Quizás lo hace mediante el uso de sustancias controladas, ya sea bebidas alcohólicas. Y cuando la persona está en esa situación no piensa, hace las cosas sin pensar. Pero cuando ya está preso, que está pasando un proceso, su conciencia es la que lo va a matar. Esa es la que va a matar a la persona, la conciencia, porque esa es para siempre. Porque él lo hizo en base a cosas que no se recordaba que estaba haciendo, pero su conciencia es la que lo va a matar. Por eso nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento con nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, esta paz con Dios no sería paz. Porque cuando la persona comete errores y no los rectifica, ahí es que tiene problemas con el Señor. Y no quisiéramos tener problemas con el Señor, porque Dios es un Dios de poder. Él es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente. Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo puede hacer. Nosotros hoy en día estamos batallando con muchas cosas, especialmente este ministerio. Ayer fue la hermana María González, esta mañana, una pierna se cayó porque tenía algo en la pierna, etcétera, etcétera. Gracias a Dios está en su hogar. Y esta tarde fue mi esposa. Se le hinchó un pie porque cayó en un hoyo, no se dio de cuenta. Pero que Dios sabe todas las cosas que está pasando. ¿Por qué? Porque es que el enemigo, cuando nos quiere detener en la obra de Dios, eso es lo que él trata de hacer, tratar de detenernos. Pero ahí es que está el punto, que nosotros no nos podemos dejar rendir, porque nosotros hicimos un pacto con Dios de arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras culpas, para poder buscarnos una salvación en Cristo Jesús. Y de ahí es que parten muchas cosas del ser humano. A veces nosotros no tenemos mucha conciencia, especialmente cuando estamos en la parte del mundo. Por eso es que se dice que el que anda con un cojo a la larga sale cojeando. El que anda con un mudo a la larga sale tartamudeando. Y el que anda con un ciego a la larga los dos se van a caer por el mismo lugar. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que nos dice esta palabra. La guía de cada uno de nosotros, la forma de vivir, es la palabra. Este servidor siempre ha catalogado la Biblia en 4 partes. Historia, poemas, poesías y arrepentimiento. Que ahí es cuando entra el Apocalipsis. Y en esas 4 partes
tiene un trasfondo bien importante, la palabra de Dios, que es la que nos enseña desde la creación. Muchas personas preguntan que son nuevas. ¿Qué debo aprender primeramente de la palabra? Casi siempre se les dice que busquen en Juan, que es la historia, los Hechos y Mateo, que de ahí es que viene el Nuevo Testamento, pero esos son los que hablan de la historia de Jesús. Mateo con Juan el Bautista, llamado al arrepentimiento para todo aquel, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el llamado de Juan el Bautista, que ahora mismo si Juan el Bautista estuviera vivo, a él no lo invitaban a las iglesias a predicar, porque hoy en día hay muchas iglesias que tienen también que arrepentirse delante de Dios. Y esto es claro. Esto de la palabra hay que hablarlo claro. ¿El por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, tú eres el que tiene que velar que esa palabra sea cumplida. Hay muchas personas, que si fulano habla, predica rajetabla, que si fulano dice hay que decir las cosas como Dios nos manda que las diga. Para eso está la palabra, porque no es yo, no es aquel, no es el otro, no es nadie, no es simplemente la palabra. Porque el que predica por la palabra habla la verdad. Pero hay muchos que ni la usan, te hablan un versículo y más nada. Pero esta es la verdadera palabra de Dios, la que hay que llevar al pueblo, para que el pueblo no sea engañado, para que el pueblo no se confunda. Porque eso es lo que sucede hoy en día. Muchas personas se han apartado de la vida de Dios, porque le están dando pasto seco. Ustedes saben lo que es heno. Eso es unas pacas que le dan a los caballos cuando los tienen en corral. Pero ni tan siquiera le dan agua. No le dan pasto fresco. Pasto fresco es la palabra viva y eficaz. Y el agua, para que pueda bajar ese trago. No se lo dan a seca para que se ahogue. Hermano, esto de la palabra hay muchas veces que nosotros tenemos que identificar muchas cosas que hay en la palabra. Muchas cosas que aún el ser humano no entiende. Porque lo que sucede es, todavía hay muchas cosas que nadie conoce de Dios. Son los misterios y las cosas ocultas que solamente las tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero atiendan. Hay siervos y siervas hoy en día que Dios le da esa palabra que Él tiene oculta. Porque Él te está viendo las necesidades del pueblo. Entonces, si no entendemos por una parte, tenemos que entender por la otra. Pero lo importante es que Dios lo que quiere es que nosotros caminemos en luz. No en tinieblas, no en oscuridad. Si usted prende una vela y usted la pone debajo de esta mesa, no va a haber luz. Si yo le pongo a esa lámpara un paño, no va a haber luz. Lo que va a haber es claridad. Hay que dejarle luz para que nos alumbre nuestra vida y nuestro caminar. Esas son las cosas grandes y ocultas que aún nosotros no hemos conocido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco podemos sustituir todas las cosas. Por eso es que se habla la verdad por la verdad. Porque hay cosas que nosotros no las podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos sustituirlas. Pero cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros se nos va abriendo los ojos
Es como si era un ciego, el ciego Bartimeo. Él esperaba que Jesús pasara para tener su milagro, porque él sabía que el único que podía hacer el milagro era Jesucristo. Y así mismo fue. Pero Bartimeo, a él lo conocían por la capa que él llevaba. Pero Bartimeo decidió seguir a Cristo luego de recibir la vista. Y Bartimeo ya dejó esa capa, porque esa capa estaba sucia, esa capa estaba llena de pecado, esa capa ya no la tenía que usar, porque él era una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa historia es bien bonita. Al igual del el cojo que llegó para cuando la Virgen llegara a se revolcar el agua, decían que había sanaciones y curaciones, pero no había nadie que metiera al cojo allí. Y el pobre muchacho desesperado porque la gente era por mucha, pero llegó Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Por tu fe, toma tu lecho y anda. Y el hombre caminó. Es que Dios conoce nuestros corazones. Él sabe en realidad quién es cada uno de nosotros. Pero tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios y delante de los hombres, mayormente. Porque hay personas que se arrepienten con Dios y se abochornan con el hombre, pues está negando a Dios. Y eso no debería de ser. Porque no digan que yo soy cristiano, un aleluya. Mira, por ahí va un aleluya, mira. A mí no me importa que me digan aleluya, a mí no me importa que me digan cristiano, a mí no me importa lo que digan de mí. Simplemente tenemos que cada uno de nosotros reconocer qué es lo que hacemos para Dios. Hay un hermano que me escribió antier que él oyó rumores de que yo que predico todos los días. Y la persona le dijo, pero está haciendo lo que muchos no están haciendo hoy en día, que ni van a las calles a buscar, a llevar la palabra. Hay personas que lo que están es de domingueros, hay otros que están recostados en las iglesias, ya se ha perdido el Espíritu Santo en las iglesias. Y a mí no me interesa que me digan que predico todos los días, al contrario, porque el beneficiario es este servidor. Y a ustedes, que todas las noches nos están escuchando, esta palabra viva y eficaz. Eficaz porque edifica. Y cuando usted se edifica por medio de la palabra, usted ya está llegando a la salvación. ¿El por qué? Porque nosotros no somos santos hasta que no vayamos al reino de los cielos. Pero aquí en la tierra nosotros practicamos lo que es la santidad. Por eso es la guía de cada uno de nosotros, la palabra de Dios, la Biblia. Solamente es entenderla. No leerla por salir del paso. No. Si no entendió algo, vuelve y léalo y piense. Vuelve y léalo y piense. Cuando viene a ver, ha entendido cuál es el propósito de lo que dice eso que usted está leyendo, que al principio no lo entendía. Pero sobre todo, si nosotros queremos conocimiento, pidámosela a Dios. Dios nos los da. Para eso es nuestro Padre. Para darnos todo lo que le pidamos para ser edificados, para ser purificados, para buscar la salvación. Pero primero tenemos que arrepentirnos de los pecados. Esas son las cosas que nuestro Señor pide para cada uno de nosotros. Ahora, no podemos ni tenemos la necesidad de hambre leyendo un libro. Miren qué cosa. Si nosotros leemos un libro cualquiera, no vamos a saciar la hambre. Si nosotros tampoco podemos sustituir la necesidad comiéndonos
un chocolate o tomándonos un chocolate. No vamos a saciarnos. No vamos a sentirnos satisfechos. De la misma manera, no podemos sustituir la necesidad del alma sin Dios. Eso es lo más importante. Más nunca podemos sustituir la necesidad del alma si no es con Dios. Si estamos sin Dios, estamos perdidos. Con Dios todo y todo con Él. Sin Dios no tenemos nada. Sin Dios no seríamos nada ni nadie. Como dice al final de este versículo, el Señor tiempos de refrigerios, la palabra viva de Dios. Y Él envíe, eso en el versículo 20, a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hoy en día se está anunciando el reino del Evangelio de Dios. Se está anunciando de que pronto Cristo viene. Pero hay muchas personas que como lo tienen por tardanza, poco le da importancia. Miremos al pueblo de Israel. Muchos dirán, pero hermano, ¿usted por qué dice eso? Es porque una realidad. Usted sabe la estatua esa del Buda, que ahí fue que ellos pegaron a bailar cuando en el calendario de los judíos, ese sábado era un sábado sagrado para adorar a Dios. ¿Y qué hicieron esas personas homosexuales, fiestando, brincando? A todos ellos los mataron por desobediencia. Pero el problema más grande, ya le están haciendo, por medio de ese Buda que estaba allí, ya le están abriendo la puerta al anticristo. Ese Buda lo que representa es la paz. Para ellos, porque no tiene paz ninguna. Pero eso es porque el anticristo es el que va a venir a la tierra, pero antes de que nosotros nos vayamos, él va a tratar de hacer la paz entre todas las naciones. En Roma hay una estatua que de ahí es que viene a Roma le llaman la gran ramera, porque es una ramera en cuestión de pecados. Ahora mismo está el Papa dando una orden de que mujeres se casen con mujeres y hombres que se casen con hombres, porque lo propuso 4 personas de la Iglesia Católica. Es que, mis hermanos, si ustedes no se dan de cuenta y no nos estamos dando de cuenta, ya el anticristo está filtrándose en este mundo. Pero esa es la mala noticia. Yo tengo una buena noticia, que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros buscamos de Dios, si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, no tenemos que temer, porque mucho antes de que venga esa gran tribulación, ya nosotros nos hemos ido a morar con el Señor. Vamos a tener 7 años, según nos dice también en el libro de Apocalipsis, 7 años de celebración de las bodas del Cordero. Eso está bien claro. Nosotros no vamos a ver la gran tribulación, pero sí nosotros vamos a ser salvados como ahora mismo en la gran tribulación. Porque si venimos a ver, ya el anticristo está haciendo y alineando todas las cosas, pero él no se ha presentado al panorama todavía.
porque él es un hombre de engaño. Él va a tratar de llevar toda la paz a todas las naciones. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien con el Señor, para no quedarnos aquí en esta tierra, para no tener que pasar esa gran tribulación, para poder buscar una vida con el Señor. Pero tenemos que comenzar confesando nuestros pecados, bautizándonos para limpiarnos del pecado, como la fuente que tenían en el tabernáculo para aquella vez que Dios le dijo a Moisés que pusiera un estandar con luz. Eso significaba la luz divina de Cristo Jesús ahora mismo. Porque nosotros estamos viviendo en luz, no en tinieblas. Pero para aquel tiempo, eso representaba eso en el tabernáculo, igual que el arca del pacto. El arca del pacto se suponía que fuera el Espíritu Santo, pero ahora el regalo que nos ha dado Jesucristo es que nosotros tenemos y podemos tener el Espíritu Santo con nosotros. No cargarlo en una carreta, no cargarlo para aquí ni para allá. Cargarlos en nuestros cuerpos, por eso es que tenemos que estar limpios para con nuestro Señor Jesucristo y confesar nuestros pecados. Hay una oración que es la eficaz. Este servidor la hace todas las mañanas. A la hora que me levante el Espíritu Santo, ya yo estoy de pie. Y lo pueden notar por los mensajes que yo envío. Aunque en Puerto Rico es una hora, en Nueva York es otra. Padre nuestro que estás en el cielo, porque allá es que está el Padre de nosotros. Y nosotros le decimos al santificado sea tu nombre. Pero ¿qué le decimos también? Véngase a nosotros tu reino. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Tenemos que clamar a Él todas las mañanas. Es como si nos quitamos esta camisa o la pijama, la enganchamos, nos damos un baño y nos la ponemos de nuevo. No, el Espíritu Santo lo tenemos que estar con Él en todo momento. Pues pedirle al Señor que haya seguridad que ese Espíritu Santo esté con nosotros. Pero que se haga su voluntad, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros comemos todos los días el pan de cada día. El pan de cada día es la palabra de Dios y el orar. De eso es que nosotros nos alimentamos el alma. Que nos guíe por senda de justicia. Si vamos a salir para la calle, vamos para el trabajo, se supone que nosotros oremos antes de todas esas cosas, para que Dios nos cuide en el camino, para que nos libre de la senda de oscuridad y haya luz y nos ilumine el camino. Que si andamos en valle de sombra y de muerte, no tengamos que temer, porque quien va con nosotros es Él. Su vara y su cayado. La vara significa la vara que llevaba Aarón, porque en el arca del pacto, para aquellos tiempos de Moisés, lo que estaba dentro, santo mi Dios, de ese cajón que le llamaban el arca del pacto, una de ellas era la vara de Moisés y los mandamientos. Pero eso lo tenemos que cargar nosotros, los mandamientos. Nosotros tenemos que ser responsables con los mandamientos que nos dio nuestro Señor y nos da por medio de su palabra. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él nos pone a nuestros enemigos en las manos si estamos en Él, si estamos con Él. Ciertamente el bien, y escuchen bien, y la misericordia me guiará todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Siempre que nosotros cumplamos sus mandamientos, estemos en luz, nos hayamos arrepentido, vamos a ir a morar con Cristo Jesús. Y vamos a llegar a ver al Padre, que ni el mismo Moisés lo vio. Abraham, Isaac y Jacob, ellos nunca, ni el Señor le habló, al único que le habló fue a Moisés. Para que veamos. Pero por eso es que Moisés, su cuerpo, nunca apareció. Según yo escuché, él murió y que lo enterraron. Pero su cuerpo nunca apareció. ¿El por qué? Porque Dios no lo quiso de esa forma. Porque cuando Moisés, Dios le dijo para que le diera un cantacito a la peña, la piedra era Dios, para que saliera agua. Y Moisés, como el pueblo lo tenía bien acaparado, le dio con mala gana a la piedra. Él le dio con mala gana a la piedra. La piedra es Dios. La piedra angular, la piedra, la roca, muchos le llaman de diferentes formas y es solamente un significado, es Dios. Mas sin embargo, Dios le dijo a Moisés, súbete a esa montaña. ¿Qué tú ves? La tierra prometida que le había ofrecido el Señor al pueblo de Israel. Pero le dijo, tú no las vas a llegar a ver. Eso es para que veamos que si nosotros tenemos controles, si nosotros nos dejamos llevar por la palabra, vamos a salir airosos con Dios. Pero con todo y con eso, es como sucedió con el rico y Lázaro. Lázaro, el doctor que tenía, eran los perros que le lamían. Eso me lo pegué de nuestro hermano Luciano. Ese era el doctor de los perros. Los perros eran su doctor. Y el rico tenía de todo. ¿Para dónde fue el rico? Para un lugar de tormento. Y Lázaro se fue a morar al lado de Moisés. Moisés, Abraham, dile a Lázaro que se moje la punta del dedo. Esto aquí estoy en un tormento que no lo puedo aguantar. ¿Qué ejemplo más bueno y mejor que sea ese? Que hay veces que nosotros, teniendo la oportunidad de llevar y buscar de Dios, no lo hacemos. Por eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos para con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer las voluntades de nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ser militantes de la palabra de Dios. Pero no obstante, nuestra relación con Dios no podía ser reconciliada sin un mediador. ¿Quién es ese mediador? Su Hijo unigénito. Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios. Es como cuando hay un fiscal, un abogado y un juez. El justo juez es nuestro Dios, Padre. Fiscal y abogado, nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que es el que dan tres personas que dan testimonio tanto en el cielo como aquí en la tierra. Esos son los que dan testimonio de cómo debemos de llevar una vida espiritual con Cristo Jesús. Si nosotros estamos arrepentidos de todo corazón. Exhortación a aquellos que vayan a ver este mensaje que no haya conocido lo que es la palabra. Yo les exhorto que busquen de Dios, que busquen de su amor y busquen de su palabra y su verdad.
para que nadie os engañe. Y eso lo dice la palabra de Dios. En Mateo, capítulo 3, del 1 al 2, santo, dice así: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? ¿De quién estaban hablando? De que si no se arrepentían, cuando viniera Jesús, se iban a quedar. Y miren cómo dice en el versículo 2. El primero dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Y el 2 es lo que yo he leído, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Él estaba abriéndole camino a Jesucristo. Juan ya sabía que quién era el Mesías, quién era el Hijo enviado por Dios. Y él lo que hacía es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día: abrirle camino a Jesucristo, predicando, buscando almas para Dios, salvándonos nosotros mismos de nosotros mismos, guardándonos para que no pequemos, no caigamos en tentaciones y Él nos libre del mal que se aproxima. Porque el que se queda aquí en este mundo de la tierra, lamentablemente, hay que hablar la verdad de la palabra. Va a pasar el tormento que después no va a haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimientos antes que venga ese tormento. Y eso es lo que nos pide y nos dice la palabra de Dios. Santo es su nombre. El cual es Cristo Jesús. No hay otro. A ese es que estaba hablando Juan, abriéndole camino para la venida de Cristo, para que se arrepintieran. Dije al principio, si Juan el Bautista estuviera vivo, no lo quisieran en ninguna iglesia. Porque Juan era desde un principio: arrepentíos, porque si no van a ser condenados. Fíjense. Pero hoy en día se modifican las cosas, porque no es cuestión de asustar ni de ofender a nadie, es cuestión de llevarle el mensaje. Hay que arrepentirse y ese es el tiempo, ese tiempo es ahora. Ya pronto viene Jesucristo por su iglesia, ya pronto Jesucristo viene por su pueblo, y si no estamos arrepentidos del todo corazón, nos vamos a quedar. Pero solo a través de Jesús es que podemos ser reconciliados con Dios. Ahora les voy a hablar de aquellos que han conocido al Señor y están todavía indecisos, inseguros, algo está sucediendo. Pero a través de Jesucristo es que nosotros nos podemos reconciliar con Dios. Inclusive los que estamos todavía ahora mismo dentro de las iglesias. El pecado está en donde quiera. Por eso ahora mismo miren lo que sucede con Israel. En un día de alabar a Dios, bebiendo, haciendo fiesta, endrogándose y haciendo de todo, brincando y saltando. Después saltaron con los tiros que le dieron. Con Dios no se juega. Dios no se burla a nadie de Él. Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Pero lo más interesante es la imagen del Buda. Se es parte de lo que es el anticristo. Esa es la estatua de la paz. Pero es la paz que el anticristo quiere tener, paz, que se untan todas las naciones para después a él apoderarse de la tierra. Ya
Los aliados del anticristo están en el ambiente. Si ustedes no sé si oyeron de eso, en Massachusetts hubo una concentración de los satánicos. Después de esa reunión de los satánicos, el mundo se ha revolcado. Hasta Puerto Rico ha llegado. Matándose unos a los otros. Fornicaciones, idolatría. Pero es que nadie se da de cuenta. Pero el que lee la Biblia, eso está en la Biblia. Y esas personas revolcaron que ahora mismo, hasta en el Vaticano, en la Gran Ramera, ha llegado de que se podían casar hombres con mujeres y mujeres con hombres. Cuando Dios creó la cielo y la tierra, Él creó a Adán. ¿Y qué le dijo a Adán? Para que no estés solo, te voy a dar una compañera. Él no le dijo, te voy a dar un compañero. Porque si no, ¿cómo iba a haber procreación? Ahí es que vamos a pensar ahora. ¿Por qué iba a haber, cómo iba a haber progreso de personas? Procreación. ¿Cómo se iban a procrear? ¿Hombre con hombre? Es que la Biblia es clara. La Biblia es entendida para el entendido. Pero yo hago un llamado a aquellos que vayan a ver este mensaje luego, que yo los pongo en YouTube. YouTube los envía a diferentes partes del mundo, ya sea chino, africano, italiano, a donde sea, porque ellos lo traducen al idioma de los países que los envían. Y yo les solto a esas personas que me vayan a escuchar que con Dios no se juega. Dios es omnipotente y aparte de eso es suficiente, magnificente. Dios no puede nadie burlarse de Él. Podemos hacer una trinchera. Ahora están vendiendo, miren que salió en internet, vendiendo trincheras para cuando venga la destrucción de la tierra. Mire, puede estar debajo de la tierra, puede estar donde quiera que esté, que ahí Dios te va a coger. Es que la gente, para hacer dinero parece, porque sería un loco el que compre una cosa para esconderse de que Cristo viene, o cuando venga la gran tribulación. Nadie que se quede se va a escapar de esa gran tribulación. Porque mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús, si esperamos ver buenos días, no perdamos un minuto más. Oiga, si usted entendió y no todavía se ha arrepentido de corazón con nuestro Dios, hoy es el día. Mire cómo dicen de nuevo, les voy a leer. No esperemos ver buenos días. No perdamos un minuto más. Si usted lo deja para mañana, quizás mañana ha sido tarde. Este es el día y este es el momento para que se arrepientan. Este es el momento para arrepentirnos. Este es el momento para confesarle los pecados al pueblo, a Jesucristo y al hombre. Porque eso es lo que espera Jesucristo, que nosotros confesemos nuestro pecado delante de los hombres. Y eso es lo que quiere y espera Dios de nosotros. Arrepentimiento. La iglesia tiene que arrepentirse. Israel tendrá su momento. Cuando usted le falla a Dios, esas son las consecuencias que hay, porque cuando nosotros le fallamos a Dios hay consecuencias. Pero seguimos orando por ese pueblo. Fueron tierras prometidas que el Señor nos prometió, junto con Jerusalén. Ahora, ¿por qué nadie puede tocar a Jerusalén? Porque la piedra angular
está en Jerusalén y la piedra se llama Dios. Leamos la palabra. Si se van a Zacarías 12:3, ahí les va a decir lo que estoy hablando. Zacarías 12:3. Búscanlo y léanlo. A Jerusalén nadie lo va a tocar, porque esa es otra de las tierras prometidas de Dios. Pero Jerusalén fue donde hubieron muchos eventos de la Biblia, de la palabra. Pero ellos se han mantenido fuera de la idolatría, fuera de la hipocresía, fuera de la falsedad, fuera de los pecados. Aunque siempre hay alguien que peca, créanlo. Siempre hay alguien que peca en esta vida, porque no somos perfectos. Por eso yo le pido a Dios todos los días perdón por mis pecados, porque no sé si ha sido con la vista, ha sido con mi palabra, ha sido con el oído, ha sido con la visión, con cualquier cosa que yo haya pecado, pues tengo que pedir perdón por mis pecados todos los días, para volver a ser nueva persona, nueva criatura, porque mientras más nosotros confesemos nuestros pecados, más pureza vamos a tener en nosotros. Pero no es confesar si cometimos un pecado y volverlo a volver a hacer. Ya el Señor nos va a ver reincidentes, que volvemos y hacemos y repetimos lo mismo. Y con Dios nadie se juega. Lamentablemente, el arrepentimiento y arrepentirnos de nuestros pecados. Aceptamos la salvación en Cristo Jesús y comience a vivir, pero a vivir una nueva vida en Cristo. Ya todo se le ha dicho, se le llevó el plan de salvamiento, le hemos dicho de todo. Ahora lo que falta es usted. Cada uno de nosotros, la salvación es individual. Colectiva es cuando vamos a los templos. Porque cuando vamos a las iglesias, ahí es que entonces entre todos nos reunimos en un solo propósito, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso, este templo, esto que se va a desaparecer, que es donde hemos cargado nuestros pecados, nos arrepentimos de los pecados, nos bautizamos, nos limpiamos de los pecados, como se hizo en el lavatorio allá, en el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Tenía que la gente lavarse las manos y los pies. Si tocaban el arca del pacto, se morían. Y nosotros, si no nos limpiamos del pecado, también vamos a morir. Por eso es que es este mensaje. Hay que arrepentirse antes que sea tarde. La venida de Dios está más cerca de lo que muchos se imaginan. Ya Dios está a las puertas de la esquina. Pero el anticristo todavía no está en el ambiente. Pero los aliados del anticristo ya le están haciendo camino al anticristo. Abran los ojos, mi hermano, como un pueblo de Israel, que Dios los sacó de Egipto y salieron con el ADN de Egipto. El ADN es con todas las cosas que hicieron, que Faraón les hizo que hicieran. Dioses de madera, de cristal, becerros y todas esas cosas. Salieron de Egipto y lo primero que adoraron fue un becerro que hicieron en oro. Cuando Dios le dijo que se llevaran dinero, pero era para hacer un tabernáculo. Ya ellos salieron con el ADN de Egipto y todavía lo están. Por eso es que Dios no juega. Dios todo lo ve. Pero Dios está esperando que tanto las iglesias
muchos, no digo todas, porque yo no sé de todas las iglesias, pero yo he estado aquí, yo sé de muchas iglesias. Está esperando que se arrepientan. Hay que tener cuidado. Hay que ofrendar. Pero hay que tener cuidado que se hace con las ofrendas. No es para mantener familias. No es para tener una casa. No es para comprar un Mercedes-Benz. No es para que los feligreses le paguen la renta a nadie. Hay que tener cuidado. Y ahí yo sé lo que digo. Sé lo que digo porque lo he visto. Y este lugar donde yo vivo se llama Corintios. Por si acaso nadie lo sabía. Corinth, Mississippi es Corintios. El libro que sale en la palabra. Por eso yo siempre me velo yo mismo de lo que yo hago para Dios. En Mateos 4, 17, y ya mismo voy terminando. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que ya, si se dan de cuenta, el reino de Dios ya está cerca, está más cerca de lo que muchos se imaginan. ¿Quién es el que ha detenido que Dios no haya mandado a sonar las trompetas? El Hijo. Porque el Hijo está esperando a muchos que se arrepientan. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Estamos en una carne pecadora todavía. Cuando ya estemos morando en las patrias celestiales es porque tenemos que ser santos. Porque hemos completado la encomienda y la obra que Dios nos dio a nosotros aquí en la tierra. Por eso que tenemos que estar velándonos los unos a los otros, pero en cuestión personal. No que vayamos a la iglesia a chequear lo que haga el otro. Cada cual hace lo que le dé la gana. Es usted, es nosotros. Somos nosotros personalmente. Tenemos que darle cada cual cuentas a Dios. Nadie tiene que darle cuentas a mí, a Dios, en ningún momento. Pero todos tenemos que darle cuentas a Dios. Porque sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Su reino es algo tan santo y hermoso que nadie puede entrar en él sin haberse arrepentido de corazón. En una nueva mentalidad, porque también tenemos que cambiar la forma de pensar nuestra mente. Dios lee nuestra mente. Porque por ningún lado podemos engañarlo. A Dios no hay quien lo engañe. Porque las emociones son manifestadas con profunda tristeza y dolor, pues la voluntad del hombre deja y cambia de dirección, pues deja el pecado para seguir a Cristo. Ese es el mejor cambio que podemos hacer cada uno de nosotros. Dejar el pecado para seguir a Cristo Jesús. Pero podemos decir entonces que el arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta. También nos lleva a tener una conducta mejor de la que teníamos antes que pecábamos, antes de habernos arrepentido. Pero esta transformación, conversión, no nace natural del hombre. Esas son las malas mañas y las cosas, como decimos, que nosotros aprendemos. Lo que nosotros aprendemos con los años, con el tiempo.
Antes hablábamos como niños, después hablábamos como adultos y después hablábamos como los delincuentes. Eso no se nace. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecados. Ese mismo Espíritu es el que nos va a llevar a la salvación. Es el mismo Espíritu que nos va a llevar a una vida eterna con Cristo Jesús. Así que este era el mensaje que yo les tenía a cada uno de ustedes. Esperando que hagamos conciencia. Ya se están viendo muchas cosas en el mundo. Muchos lo toman por tardanza, otros lo toman por ignorancia. Y siguen fiestando, siguen brincando, siguen jalando, siguen haciendo de todo. Dice la palabra que como ladrón en la noche vendrá la venida del Señor. Que no le haga y le coja como las vírgenes, las 10 vírgenes. Pero 5 fueron prudentes y las otras fueron unas insensatas, porque no fueron a buscar aceite. A las 12 llegó el novio y pidiéndole a las que tenían aceite. Si usted no tiene aceite, no pida, porque ese aceite es individual para cada uno de nosotros y tenemos que buscarlo, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este era el mensaje que les tenía para esta noche. Así que vamos a orar por los que estuvieron conectados. Vamos a orar por los hermanos que están apuntados en la libreta de oraciones. Vamos a hacer 2 oraciones especiales. Vamos a orar por Ana Luisa Cabrera, por Ferneli Urina Altaona, por María González y por mi esposa Yesenia Guillén. Ella estuvo lo más bien todo el día. Fue a hacer una diligencia. Cayó en un hoyo que no se dio de cuenta y tiene un tobillo hinchado. Ella se suponía que ya mañana pegara a viajar. Pero Dios sabe todas las cosas y oremos por ella para que el Señor pues se manifieste en poder y con gloria. Y por todo y cada uno de los que estuvieron conectados en esta preciosa noche. Dios Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, Padre. Porque cada día, Padre Celestial, salen cosas nuevas de ti, Padre Celestial. Cada día aprendemos algo nuevo, Padre Santo. Pero ese es tu mandato, Padre Celestial. Estamos en los últimos días, Padre Celestial. Que tú nos estás dando refrigerio y cosas nuevas, Padre Santo, para llevarle a las personas, para que estén atentos a que tú pronto ya vienes por tu pueblo, Padre Celestial. Ya pronto tu venida es inminente, Padre Celestial. Solamente el sonar de las trompetas y rápidamente vendrá la venida del Hijo del Hombre. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has cuidado hasta ahora. Padre, si hay alguno que tiene que arrepentirse, Padre, que alce su mano de donde se encuentre y él, Padre Celestial, diga, me arrepiento de mis pecados, Padre Celestial, perdóname, hazme una nueva criatura, límpiame, Padre Celestial, límpiame, Padre Santo, con tu santo y bendito poder, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Dios. Padre, bendice a Yesenia, Padre, que esa pierna pues se mejore, Padre Celestial. María González, Padre, pienso que está durmiendo, Padre Celestial, descansando, porque le dieron unos medicamentos para los dolores de su pierna. Padre, haz la obra, Padre Celestial. Te presentamos también a la esposa, el pastor allá en Honduras, Padre Celestial, el esposo de nuestra hermana adoradora, Padre Celestial, Mameri, Padre Celestial. Padre, síguelo usando, síguelo tocando, perdón, Padre, síguelo limpiando, Padre, saca todo eso que no es de él, que esté en su cuerpo, Padre Celestial. Ese es un varón tuyo, Padre, él te llevaba tu palabra, Padre Celestial, pero el enemigo lo quiso desahuciar, pero yo, Padre Celestial,
Aseguro que tú lo vas a limpiar, mi Dios amado, porque esa es la fe que yo tengo en ti, esa es mi creencia, Padre Celestial, por la cual yo juramenté, Padre Celestial, en creerte, amarte para toda la vida, Padre Celestial. Padre, guárdalo, límpialo, cuídalo, Padre Celestial. Bajo mi arrepentimiento, Padre Santo, hice un pacto contigo, mi Dios. Padre, así que tú nos vas a escuchar, tú nos vas a ayudar, Padre Santo. Limpia ese varón, limpia a la hermana María, Padre. Saca fuera cualquier cosa que no sea de ti, Padre Celestial. Al igual que mi esposa, Padre, mira su pierna, Padre. Padre, mira a las personas que están en el resto, que están apuntados en esta libreta. Bendice desde el más primero hasta el último, Padre Celestial. Llénanos de gozo, llénanos de paz y llénanos de amor. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo te pido todas estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo.